darle la bienvenida a todos a esta charla que tiene un direccionamiento específico al sector profesional del fútbol uruguayo, el tractor de nuestro fútbol, en un momento en que las actividades han ido terminando, en que están terminando ya los torneos del aseo y de tarde con el repechaje, el torneo de la B el día viernes que viene, y solo nos va a ir quedando para cerrar de esta temporada 2020 el torneo de primera división, de la Liga de Primera División. Ustedes saben bien, me han escuchado en más de una ocasión hacer esta reseña, que nosotros desde el primer momento que dio pronunciamiento a la crisis, intentamos analizar la perspectiva, lo que venía por delante, de codificar muy bien las etapas, y a partir de eso, en las primeras semanas, en los primeros 2 meses, intentamos amortiguar los golpes sobre nuestro fútbol, sobre los trabajadores, diagnosticar la situación más vinculada con su economía, con su sustento, con sus familias, con su salud también, ir incorporando también mucha información técnico-científica, médica, para poder pasar a la etapa del diseño y la reorganización y la recuperación de nuestra actividad. Cuestión que comenzamos en el mes de abril con distintas charlas con los grupos técnicos del fútbol, con los equipos de fútbol, y en ese trabajo arduo, que también involucró incorporaciones reglamentarias para poder transitar esta etapa, definimos un rediseño de la temporada que implicó no perder ningún partido de las ligas profesionales, asegurando los derechos deportivos de todos los equipos participantes, y por otra parte la recuperación de todas las actividades amateur, en las que incluyo también el fútbol juvenil, fundamental base de nuestro deporte aquí en Uruguay. Comenzamos en el mes de agosto con reglas muy duras, con un reglamento de la asociación que contemplaba una serie de condicionantes para poder jugar los equipos, con una circular del Ministerio de Salud Pública que nos condicionaba a tener aislamiento de los planteles cada vez que uno de los compañeros, si no necesariamente futbolista, tuviera un resultado positivo. También condicionando a que incluso cuando se enfrentaban 2 equipos, cuando el rival del equipo que tenía el positivo se verificaba, ese equipo pudiera también quedar en aislamiento preventivo. Esa regla dura de la circular del Ministerio de Salud Pública, que es la regla, por otra parte, de todas las actividades económicas del país, rigió también para el fútbol uruguayo. Nosotros, en este sentido, transcurrimos los primeros meses del campeonato con un contexto determinado, pero también, a pesar de que el contexto era favorable, también tenemos que destacar lo que fue el trabajo y la conciencia de todos los actores de nuestro fútbol, porque en todo este periodo que va desde el mes de junio, cuando empezamos a entrenar nuevamente, hasta el mes de enero, hasta hoy, 26 de enero, llevamos más de 10.500 test realizados, con solamente 143 casos positivos. Esto lo voy a dejar después para los doctores, pero muestra un grado de conciencia y de trabajo duro, a pesar de una cantidad de consideraciones que por ahí se escuchan, que no se ajustan a la realidad. La realidad es esta, la de los resultados, y tenemos una actividad que fue consciente, porque esta charla la queremos encarar y la organizamos mirando
la arista laboral de nuestra actividad. La estamos encarando para volcar nuestra conciencia a lo que significa nuestro deporte, ya no como expresión deportiva solamente o competitiva, sino como expresión laboral, y la importancia de seguir manteniéndolo hoy de pie, seguir manteniéndolo hoy en curso cada uno de sus torneos, y también con la mirada hacia el futuro en sostener y mantener esta condición que se ha dado a pesar de muchísimas dificultades. Dificultades que comenzaron a hacerse fuertes y palpables en el mes de noviembre. Creo que el caso inicial que dio origen a una cantidad de casos sucesivos fue el de Loli Piñeiro en Danubio, allá por el 12 del mes de noviembre. Se dio prácticamente en paralelo a la situación que vivimos con la selección. Para que esto se vea claro, acá no hay distingo de ninguna clase. Todos estamos sometidos a esta situación tan especial, este contexto tan especial, y de allí al mes de diciembre tuvimos una serie de dificultades en la organización del calendario por esta circular que nosotros mencionamos, la condición general que se aplica a todas las actividades laborales, a cualquiera sea de ellas, y a la situación de nuestro reglamento. Allí ustedes fueron testigos de una cantidad de suspensiones, de dificultades, de tropezones que tuvimos en la organización del campeonato intermedio, más precisamente, y en todo ese periodo tuvimos, transcurriendo ese periodo, tuvimos estuvimos retomando las negociaciones con el Ministerio de Salud Pública para poder transformar, poder modificar, ajustar el criterio de aislamiento social preventivo generalizado, que fue una de las trabas que a nosotros nos fue generando estas dificultades de organización, esa aplicación que le dio el Ministerio de Salud Pública en nuestro deporte en cada uno de los casos positivos. Aprendimos mucho y en una negociación, una conversación franca, un intercambio muy claro y transparente con el Ministerio de Salud Pública y contando con la colaboración que en este momento quiero hacer explícita y agradecer primero del señor Ovidio Cabal, que integra comisiones de salud de la asociación desde hace más de 1 año y medio, del doctor Homero Bañulo, que nos acompaña, lo he visto por ahí en el Zoom. Pudimos organizar el contacto con un grupo de profesionales muy destacados, dentro de los cuales hoy nos acompañan el doctor Henry Albornoz, que es presidente de la Asociación de Infectología, una personalidad muy importante a nivel de la ciencia y a nivel de esta especialidad, y el doctor Santiago Gemelli, que aparte de ser profesional también ha sido deportista, ha tenido en su historia el hecho de haber jugado al fútbol en juveniles de Miramar Misiones hasta la 3ª división, si no me equivoco. Y gracias a esa colaboración y de mostrarnos con una cantidad de evidencia que fue preparada por el equipo de sanidad de la Asociación Uruguaya de Fútbol, encabezado por por el inspector Rafael Peña, que le dio mucha seriedad a lo que fue el cumplimiento del seguimiento estadístico sanitario de nuestro fútbol. Pudimos ir mostrando que la cancha en sí no era un factor de contagio, que había una cantidad de ejemplos que así lo mostraban, que así lo ameritaban, dándose determinadas condiciones. Y pudimos, gracias a ese buen diálogo, darle un cambio al protocolo que fue trasladado a las instituciones ya hace 2 semanas y que fue el prólogo
de nuestro campeonato uruguayo, de la reactivación de nuestro campeonato uruguayo en su fase de torneo clausura, y nos ha permitido ya desde la primera fecha mostrar algunos cambios importantes. Por ejemplo, como todos ustedes han visto, se jugaron partidos con 4 equipos con casos positivos, cosa que en la fase anterior hasta el mes de diciembre hubiese sido imposible. Y todo eso fue gracias al trabajo de una cantidad de gente, en parte de la cual hemos destacado haciendo explícito su nombre y su participación, pero fundamentalmente por una cantidad de gente anónima que es toda la familia del fútbol, que ha demostrado mucha seriedad, porque hemos jugado más de 1.700 partidos, y como les decíamos, más allá de alguna cuestión que ha sido notoria, en un deporte que tiene una caja de resonancia tremenda, demostramos todos los que formamos parte del ámbito del fútbol seriedad en el trabajo, y que podemos afrontar con mucha honestidad y con mucha conciencia nuestra actividad, poniendo también énfasis en cuidar la salud nuestra, de nuestras familias y de los que nos rodean. Como le decíamos, esta charla de hoy tiene el énfasis en el aspecto del cuidado de nuestra actividad, de nuestro trabajo, que es la fuente de sustento de las familias de todos. Nosotros somos inconformistas permanentes y queremos que no solamente lo que se consiguió, que es muy importante y que ha sido cuestionado incluso por algunas voces muy importantes que en algún momento pidieron suspender el fútbol. A pesar de todo eso, demostramos la seriedad suficiente y queremos, a partir de hoy, retomar, reforzar las ideas que forman parte de las estrategias para sostener la actividad de pie, que tiene como objetivo intermedio, objetivo sensato, el de impedir la propagación, los contagios en nuestro ámbito. Y de esto se va a tratar la charla de hoy. Quiero agradecerle a todos los futbolistas, a todos los trabajadores del deporte, por su predisposición permanente a todo este tipo de actividades, a estar permanentemente o muy frecuentemente siendo hisopados, con las molestias que eso conlleva. Sabemos que hay una cantidad de planteles, incluso fundamentalmente los que han tenido actividad internacional, han tenido incluso una cantidad de semanas sin ver a su familia, con una cantidad de hisopados, y eso marca también lo que significa la conciencia de nuestros trabajadores. Yo por aquí dejo, les agradezco nuevamente a todos y les cedo la palabra a los doctores Albornoz y Gemelli para que ellos desarrollen esta charla de la jornada de hoy. Adelante, doctores, los escuchamos. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la introducción a Ignacio Alonso. Para nosotros es un gusto participar de esta actividad. La idea de la charla de hoy en realidad es hacer una primera charla un poco introductoria, tratando de refrescar algunas ideas que seguramente todos tenemos y que ustedes como profesionales del fútbol enfrentados a este desafío que significa mantener la actividad futbolística en este contexto de pandemia, muchas de las cosas que vamos a decir seguramente ya las han escuchado, ya las tienen seguramente algunas internalizadas. La idea es volver sobre eso en una primera charla inicial. Seguramente van a haber otras instancias posteriores en las cuales podamos ir profundizando en alguno de esos aspectos. La idea inicial es que sea una charla un poco dinámica. Yo soy el doctor Henry Albornoz, el doctor Gemelli es el que está al lado mío. Santiago va a tomar un poco la iniciativa de la presentación y vamos a ir haciendo comentarios
este, a medida que vaya transcurriendo la charla. Ya le digo, la idea es que sea lo menos académica posible y lo más dinámica posible. Van a tener la posibilidad de hacer preguntas. Las preguntas las pueden plantear inicialmente escritas a través del chat, y si no, podemos tener una pequeña instancia al final de alguna pregunta que quieran hacer. La idea general es que nosotros entendamos los riesgos y los mecanismos de transmisión del virus para que, entendiendo eso, podamos convertir a todas las actividades que ustedes practican como profesionales en el entorno del fútbol, ya sea en los entrenamientos o en la actividad competitiva, y mismo en las actividades que no son de ese tipo, pero que tienen que ver con las actividades eventualmente recreativas o sociales que necesariamente acompañan a nuestra vida. El objetivo es tratar de entender que en todas esas circunstancias algún riesgo de exposición a personas que estén cruzando la infección y que por lo tanto puedan ser eventualmente dispersoras del virus, o sea que puedan transmitir, o sea que puedan contagiar, la idea es que entendamos que en todas esas circunstancias nosotros podemos tener el control de que prácticamente todas esas instancias la podemos convertir en lo que se llaman exposiciones de muy bajo riesgo, o lo que yo diría en un lenguaje más sencillo, exposiciones o situaciones de no contagio. Y eso es posible si nosotros entendemos cómo es que se dispersa el virus, cuándo es que tenemos riesgo de exposición y cuándo, con qué medidas podemos bajar ese riesgo. Yo diría que ese es un poco el objetivo. El objetivo es entender que nosotros en todas nuestras actividades podemos llevar esas situaciones a un muy bajo riesgo y a eso que yo les decía de situaciones como de no contagio. Trasladar eso a las actividades que ustedes realizan y sobre todo en el contexto del fútbol. Esta es un poco la idea. Ahora Santiago va a ir tomando la posta de la presentación y vamos a ir haciendo algunos comentarios y para que sea más dinámico. Bien, buenas. Saludos a todos. Mi nombre es Santiago Gemelli. Como decía el presidente, bueno, además de ser médico, estuve relacionado al fútbol de más chico. Llegué a jugar en inferiores en Miramar Misiones. Y bueno, y como decía Henry, un poco era para la presentación refrescar algunos conceptos, algunos que ya saben, pero que está bueno igual manejarlos, algunos conceptos básicos, y después ir viendo, como decía, las exposiciones de riesgo y llevarlas a bajo riesgo. En realidad, más o menos en la presentación van a tener estos puntos, algunas definiciones, ver bien cuándo es el periodo de transmisibilidad de la enfermedad, definir exposiciones de riesgo, que esto va a ser muy importante, porque van a ver de alto, mediano o bajo riesgo, algo de los métodos diagnósticos y algo de conclusiones finales. Como globalmente, algo de definición, en un caso del virus, la incubación de la enfermedad se define cuando en realidad el virus, tenés contacto con el virus y empezás a desarrollar síntomas. Ese es el periodo de incubación, ¿ah? Que en promedio, los estudios más grandes de que se han hecho es entre 5 y 6 días, pero se puede extender hasta 14 días, ¿ah? O sea, es el momento desde que uno tiene contacto con el virus y aparecen los síntomas. Y el periodo de transmisibilidad es aquel en donde uno transmite la enfermedad y empieza a transmitir la enfermedad 2 días previos a empezar con los síntomas. Esos tiempos está bueno saberlos, porque uno a veces asintomático ya transmite la infección. Y después, como vamos a ver más adelante, las exposiciones de riesgo son aquellas que, como decía Henry, en el ámbito de ustedes del fútbol, ya sea en los partidos
pero más que nada en otros ambientes, como es el vestuario, la sala de musculación, áreas de recreación, en esos lugares las exposiciones tanto de mayor riesgo como de moderado o bajo riesgo. Esto es un poco una gráfica que en realidad lo que busca es, en forma más sencilla, decir más o menos cómo cursa la enfermedad. Ahí está aclarado algunos puntos. Y es bueno saber, bueno, como dice el periodo de transmisibilidad, que uno empieza a transmitir, como decíamos recién, 48 horas antes de empezar con los síntomas. Del lado izquierdo, donde dice infección, sería el momento donde uno contacta con el virus o donde uno tiene el contacto con el virus. El periodo de incubación que mencionaba hoy, hasta que aparecen los síntomas, y el periodo de transmisibilidad, que va desde 2 días antes de que empiecen los síntomas, hasta que se levanta el aislamiento, que eso es un punto aparte de que cuando se define el aislamiento, el alta del aislamiento. Y después el transcurso de la enfermedad, que va a ser entre esos momentos, pero sobre todo saber en qué momento se da principalmente el periodo de mayor transmisibilidad, y saber que uno lo puede empezar a transmitir siendo asintomático. O sea que uno diría, el momento de la infección es el momento del contagio, es el momento que yo me expongo a otra persona que está cursando la enfermedad y que es contagiosa, para decirlo así, o tengo una exposición al virus que puede estar en alguna superficie o en algún otro lugar por donde pasó alguien que antes estaba en una etapa de dispersar el virus y dejó una superficie contaminada. En esas situaciones son el momento en que la persona adquiere el virus, tiene el contacto con el virus. Como dijo Santiago, hay un periodo en el cual nadie tiene síntomas, y eso es lo que llamamos el periodo de incubación, o sea, el periodo en el cual el virus entra al organismo de la persona y empieza el proceso de la infección, pero la persona todavía no tiene síntomas. Y de hecho, hay mucha gente que no desarrolla síntomas en todo el curso. O sea que esto que dice acá, transcurso de la enfermedad, para las personas que cursan la infección asintomática, en realidad este periodo no se puede determinar porque no tiene inicio de síntomas. Entonces, en algún momento se hace el diagnóstico, pero la persona no tuvo síntomas. Y este periodo de transmisibilidad al que hacía referencia ¿Ya está? Santiago, tiene una etapa que inclusive la persona no tiene síntomas, y es lo que llamamos del asintomático antes del inicio de los síntomas, y después en los sintomáticos dura en principio en torno de los 9, 10 días desde que empezó con los síntomas. Y de hecho por eso el aislamiento en general para las formas leves, que de hecho es lo que más probablemente van a tener la mayoría de los deportistas, porque en la medida que son jóvenes y sanos, la probabilidad de tener una enfermedad más seria es muy baja, y de hecho lo que vemos además es que en las personas jóvenes y sanas, este transcurso de la enfermedad que está marcado acá como que puede ser relativamente largo, en muchas personas jóvenes y sanas es muy corta. Y eso es una de las cosas que dificulta a veces que la persona consulte o que la persona se reconozca como enferma, ¿no, claro, Santiago? Sí, es que eso es lo importante que dice Henry, es de que reconocer el momento donde no tiene síntomas, ¿no? Y no minimizar muchas veces algún síntoma menor, de repente, y enseguida captar los síntomas que de repente, como ya todos saben, ¿no? La tos, la fiebre, la falta de aire, un poco de moco, no sentir el olfato de las cosas, esas cosas que en realidad son los síntomas que más vemos, enseguida tratar de captarlos y estar al alpiste, digamos, de si aparece algo de eso, ¿no? Y como decía él, sí, muchos van a cursar asintomáticos, por lo cual en realidad en un momento uno los agarra, pero lo que vemos es que en las personas jóvenes, generalmente el transcurso es así, pero está bueno igual entender las etapas, los periodos de tiempo,
porque justamente es donde vamos a hacer más hincapié, ¿no? Donde si aparece algún caso en este momento o en esta etapa, es donde se tomarán, o trataremos de tomar medidas, por eso por lo menos hacer una introducción con un gráfico que muestre más claramente la situación. En realidad, como hoy lo dijo el presidente, también queremos, está estudiado y como los números que nos han aportado, la transmisión no se da ni en el entrenamiento, en la cancha, ni en los partidos, o sea, ahí no hay transmisión del virus, o sea que el jugar un partido, el practicar, el riesgo es muy bajo, o sea, no existe transmisibilidad. Sobre todo la transmisión se da, lo que vemos es en otro ámbito de los jugadores de fútbol. O sea, ahí están los ejemplos. Como ejemplo, áreas comunes como es un vestuario, como es la sala de musculación, una sala de masajes, un área de recreación, donde hay un pool, un ping-pong, ¿no? Donde comen juntos, y además de comer juntos, en realidad pueden compartir cosas. Lo que creemos es que en esos sectores, en esas áreas, en esos lugares es donde se da más la transmisibilidad. Y en esos es donde las exposiciones después vamos a tratar de que se vuelvan de bajo riesgo. Pero en estos lugares, reafirmar lo que decía el presidente de que no es un riesgo entrenar, no es un riesgo jugar un partido de fútbol, pero sí saber que en las áreas donde uno generalmente está más tiempo como jugador de fútbol, ahí sí se pueden dar, y al compartir alimentos, al compartir ropa deportiva, algún CD, lo que sea, de música, lo que sea, por compartir ese tipo de cosas, si no hay una higiene adecuada de lo que uno comparte, ¿no? Las manos, como bien dice Henry, ¿no? Toda esa parte de la higiene de manos para cada vez que uno manipula algo es fundamental. Entonces, en el vestuario, digo, yo he vivido, cambia de camiseta, lo que sea, te abrazás, digo, es parte del ambiente del fútbol, estar en el vestuario y que pase eso es normal, pero justamente vamos a tratar de que, pregonando, de tratar de que ustedes sigan jugando al fútbol, que siga su trabajo, y además de ustedes como jugadores de fútbol, del resto que rodea el fútbol, pueda seguir haciendo su labor, ¿no? Entonces, en esta, una de las diapositivas importantes es en esta, entender en qué momento, en qué situaciones se da la transmisión, principalmente, obviamente, que en el ámbito del deporte y más específicamente en el fútbol. Por eso, en esta hay que tratar de entrar porque no es el riesgo jugar un partido ni practicar, sino el hecho de los otros puntos que mencioné recién. Y este riesgo se da en estas áreas comunes porque son las áreas en las cuales tenemos posibilidad de estar más tiempo a menor distancia y facilitar lo que es la transmisión del virus a través de las gotitas que todos eliminamos cuando tosemos, estornudamos o hablamos fuerte o gritamos o cantamos. Entonces esas gotitas son las que si yo tengo el virus, cuando canto, cuando grito, elimino el virus. Y ahí pueden pasar dos cosas. El virus puede ingresar directamente a la boca o a la cara o a los ojos de otra persona que yo tengo cerca, y eso es lo que hablamos de transmisión por esas gotitas que saltan, o en esa misma instancia, yo puedo contaminar las superficies que están alrededor, puedo contaminar un vaso, puedo contaminar una mesa, puedo contaminar otra cosa que después intercambio con otra persona, y esa persona que toca esa superficie, después el riesgo ¿cuál es? Que habitualmente nosotros nos llevamos muchísimas veces las manos a los ojos, o a la nariz, o a la boca. A la boca nos la llevamos a veces directamente, pero eso es poco frecuente, pero muchas veces con las manos contaminamos cosas que después llevamos a la boca. Contaminamos alimentos. Toco el pan, que después me lo llevo a la boca, o toco el borde del vaso, del cual después voy a tomar. Entonces, por eso en estas instancias de áreas comunes, cualquiera que pueda estar en una etapa de ser dispersor del virus, genera contaminación
de todas esas superficies, y por eso es tan importante lo de la higiene de las manos. Y también es importante mantener las distancias, y cuando no estamos en una etapa de practicar deporte o que tengamos un alto requerimiento de ventilación, el uso de la mascarilla, porque la mascarilla protege en dos sentidos, que eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Pero la idea es esta, es que la transmisión tiene mucho más riesgo de hacerse directamente cuando yo estoy en un contacto cercano, en áreas cerradas, y particularmente si esas áreas cerradas son mal ventiladas, porque genero que esas gotitas que elimino se dispersen, puedan llegar a otras personas, sobre todo si estamos cerca, y si no hay recambio de aire, el virus también puede quedar por cierto tiempo breve en suspensión en el aire, sobre todo cercano a la persona que está eliminando esas gotitas. Por eso, todas las actividades que se puedan hacer al aire libre o en espacios amplios, abiertos y bien ventilados, son de mucho menos riesgo que las actividades que se hacen en espacios cerrados. Sí, reafirmar eso que dice Henry, que es fundamental, ¿no? Como decíamos hoy, el tema de higiene de manos, o el compartir cosas, el simple hecho de compartir alguna cosa o algo, puede ser el transmisor, ¿no? Y bueno, y el vestuario como uno de los lugares donde seguramente más se dé. Bueno, entrando un poco en lo que es el periodo de transmisibilidad, en realidad, como decía Henry hoy con la gráfica, vamos a tener gente que cursa con síntomas, ¿tá? Y gente que va a cursar asintomática la enfermedad. En el caso de los sintomáticos, la transmisión, como decíamos hoy en la gráfica, se empieza a dar 48 horas previas a la aparición de síntomas, ¿tá? Y en el caso de un paciente así, los casos leves, cuando, digamos, el periodo de que tiene que estar aislado es con 72 horas sin fiebre y mejoría de los síntomas, cubriendo 10 a 14 días en un leve, yo podría decir que se podría levantar en las formas más moderadas o severo, que no son en la forma que vemos habitualmente en gente joven, ¿tá? O sea que en ese segundo punto como que no sería ni para ver. Lo único a saber es que en los sintomáticos, como decía Henry, yo diría más de 10 días con la ausencia de síntomas, prácticamente porque uno ya deja de transmitir el virus, ¿no? Ese más o menos son los tiempos que decía Henry, 9, 10 días. Es el periodo de mayor transmisión. Claro. Lo que pasa es que se pone un periodo de 14 días para que haya un margen de seguridad, porque esto no es absoluto para todos. La gran mayoría deja de eliminar el virus y por lo tanto de ser contagioso en el entorno de los 9, 10 días. No, diciéndome eso. Pero no, se ponen 14 días para que haya un margen de mayor seguridad. Y bien, en el caso de los asintomáticos, que uno en realidad los detecta por algún estudio, porque los hace de tamizaje, de screening, o porque fue contacto de alguno, en realidad la transmisión la va a hacer también 48 horas previo al hisopado, porque no va a tener síntomas, ¿no? Y hasta 10 días posteriores, en los casos del asintomático. Y en este caso, como dice ahí, hay que considerar el tipo de exposición, el tiempo de exposición hasta el hisopado, así como las fuentes. O sea que, en realidad, en estos tipos de pacientes que vemos mucho, y sobre todo en gente joven, hay que saber que no, si bien no tienen síntomas, igual tienen un periodo también de transmisibilidad, y bueno, y es importante también detectarlos en el momento oportuno, ¿no? Sí, estos son plazos que se fijan en cierta medida, digamos, para que todos tomemos las cosas más o menos igual. Pero en definitiva yo creo que la idea que hay que tener es que alguien que no tenga ningún síntoma eventualmente puede haber adquirido el virus y puede ser transmisor.
y, o sea, puede contagiar. Y puede contagiar a pesar de que no tenga tos, a pesar de que no tenga estornudos, no tenga un resfrío, o no tenga fiebre, que de hecho la fiebre no es el síntoma más frecuente. Entonces, esto es lo que hace que este virus sea tan eficiente, tan eficaz en la capacidad de transmitirse. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje de gente que no desarrolla ningún síntoma, pero que sí puede ser contagiante, o sea, sí puede transmitir el virus a otras personas. Entonces, eso es como tener un caballo de Troya, como se dice, ¿no? Tengo al enemigo metido adentro, pero el enemigo no tiene ninguna expresión. Entonces, si uno no toma recaudo en todas las situaciones, le va a pasar que puede adquirir el virus desde alguien que no tenga ningún síntoma. Y como la persona no tiene síntomas, tampoco puede saber que está cursando la infección. Por eso es la idea de que nosotros tenemos que tomar, en realidad, en nuestra actividad hoy, en este momento, prácticamente a que todos los que nos rodean en cierta medida pueden estar cursando la enfermedad o pueden estar cursando la infección sin síntomas y en ese caso ser dispersores. Entonces, esta es la idea que hace de que en realidad yo tenga que convertir a cualquier exposición con cualquier persona en una exposición de bajo riesgo. Yo estoy hoy acá con Santiago, estamos a una distancia de 1,5 metros aproximadamente, porque estamos en esta instancia. ¿Y por qué nosotros, o cómo hacemos nosotros para tratar de convertir esta exposición, que él no sabe si yo no tengo el virus asintomático, y yo no sé si él no tiene el virus asintomático, cómo hacemos nosotros para que si mañana yo empiezo con síntomas, o mañana me hago un hisopado y me da positivo, él no sea considerado alguien que tuvo una exposición de riesgo? Bueno, lo que tratamos es de mantener una mínima distancia, estar los dos con la mascarilla bien colocada, cubriendo la nariz y cubriendo la boca, para que, si soy yo el que tengo el virus, cuando hablo, no elimine gotitas que no le lleguen directamente a Santiago. Y Santiago, de hecho, está con la mascarilla para que esas gotitas no le lleguen ni a la nariz ni a la boca, y por lo tanto disminuyamos el riesgo de transmisión. Entonces, esa es la idea que nosotros queríamos transmitirle, de que en realidad nosotros no sabemos quiénes o quién de los contactos que tenemos puede estar cursando la infección asintomático o puede estar 1 o 2 días antes de empezar con síntomas, y en definitiva, en la situación que tenemos hoy en el Uruguay, que ha cambiado, obviamente que ha cambiado, tuvimos varios meses durante el año donde ese riesgo que yo les hablaba parecía bajo, y fue bajo directamente, porque teníamos pocos casos activos, y en realidad los casos que aparecían se diagnosticaban y se les podía hacer un adecuado seguimiento. En la medida que los casos aumentaron en forma muy importante, sobre todo a partir de octubre para acá, y en forma mucho más importante, como ustedes saben, ahora en diciembre, en realidad el riesgo de que yo tenga exposiciones a otras personas que estén con el virus ha aumentado en forma importante. Entonces, eso que a mí me pasa en la vida diaria y que me pasa ahora cuando estoy en esta charla con Santiago, que me pasa cuando voy al hospital, pero que me pasa también si voy al supermercado o si voy a otro lado donde pueden haber otras personas, es lo que también les pasa a los deportistas, y en este caso es lo que les pasa a los futbolistas, en todas las instancias que tienen en la comunidad y en las instancias laborales. Lo que pasa es que en las instancias laborales ustedes tienen encuentros relativamente frecuentes, digamos, porque se encuentran para trabajar
para entrenar y para otras actividades que hacen a su actividad profesional. Entonces, la idea que tenemos que tener es esta. Yo no sé quién puede tener el virus, cualquiera en realidad lo puede tener, y aunque no tenga síntomas, puede ser contagiante. Yo lo que tengo que tratar de lograr es que si mañana a Santiago le da positivo un hisopado nasofaríngeo o empieza con síntomas, yo pueda seguir considerando que esta exposición fue de bajo riesgo y pueda seguir haciendo mi actividad. Y para ustedes es lo mismo en el deporte. Hay que tratar de convencerse de que todas las exposiciones, o la mayoría de ellas, se pueden llevar a un rango de exposición de bajo riesgo, y con eso yo puedo mantener mis actividades, y obviamente hice que el riesgo de adquirir la infección fuera el más bajo posible. Esa es un poco la idea. Adelante, Santiago. No, reafirmarlo del momento, ¿no? O sea, la actualidad que vivimos actualmente es, como dice Henry, y pensar que cualquiera puede ser tenerlo. Bien, acá en realidad cuando hablamos de exposición de riesgo, hay algunos factores, como les mencionaba hoy Henry. Uno es la distancia, ya sea el cara a cara, lado a lado, la duración del tiempo. Generalmente se habla de 15 minutos en lugares obviamente que cerrados. El uso, ¿no?, de la mascarilla va a ser también un punto clave. Las actividades que se realizan y cómo se realizan, el contacto físico o con la ropa de trabajo, las superficies, compartir superficies sin estar higienizadas, y el intercambio de dispositivos también, y la higiene de manos. Todos esos factores que están desglosados en esa diapositiva son los que van a determinar, o lo que vamos a decir para después determinar el riesgo de adquirir la infección o no. Miren, como decía, ¿no?, la mascarilla es uno de los fundamentales, el tiempo, la cercanía, obviamente que en lugares que sean cerrados y con mala ventilación, ¿no?, y que se acumulen en el tiempo, ¿no?, como decía Henry, ¿no?, el hablar, el cantar, ¿no?, el arenga, que uno grite algo y ahí está tirando gotitas. Entonces, en ese tipo de actividades o en esos factores van a después definirse posiciones de alto, moderado y de bajo riesgo, que lo que queremos es tratar de definirlas después y que todas sean de bajo riesgo para que las actividades y la actividad del fútbol continúe a pesar de la situación. Las exposiciones de alto riesgo en realidad las vamos a pasar porque estas se dan en el ámbito del hospital, ¿tá? Cuando no hay un equipo de protección personal entero, ¿no?, con escafandra, con otro tipo que en realidad no viene al caso, está mencionada, pero no le vamos a dar mucha importancia. Y bueno, y acá sí, en estas las exposiciones de moderado a alto riesgo, y acá lo pusimos en rojo, como lo mencionábamos hoy, ¿no? ¿En dónde se dan esas exposiciones que son de moderado a alto riesgo de yo adquirir la infección por COVID, ¿no? No va a ser en la cancha, ni en lugares abiertos, ni en el entrenamiento, ni en los partidos. Va a ser en lugares cerrados, en los vestuarios, en la sala de musculación, de masaje, como estaban nombrados hoy, en esos lugares donde generalmente ustedes comparten, y generalmente más tiempo de a veces que mismo en la cancha. Ahí está un clásico ejemplo que es la arenga previa al partido, o sea, esto es clásico de que es todos juntos y bueno, el que lleva la palabra, el capitán o el referente del cuadro, que no siempre es el mismo, porque a veces un referente no puede ser el capitán, y bueno, y en esa situación, por ejemplo, es una situación de moderado alto riesgo, o sea, porque uno está de repente con una voz más alta, con un tono más alto, arengando, y la situación de que, bueno, es entendible que uno jugando al fútbol a veces se tiene que estimular, pero sabiendo que esta situación la puedes convertir en 100, como decía Henry hoy, dentro del plantel, que son 30 y algo. En los 11 que entran a la cancha y alguno que esté asintomático y que se genera ese grito, se puede dar una transmisión. Entonces, este es un claro ejemplo de la arenga previa al partido, ¿no? Y además, como decíamos hoy, las exposiciones van a estar dadas, por ejemplo, cuando hay una exposición cercana y prolongada, más de 15 minutos,
cara a cara, que no estar sin tapabocas, ¿no? Compartir, por ejemplo, bueno, el mate ya es una cosa que se ha hablado bastante, no compartir el mate en un vaso, ¿tá? Obviamente que los objetos personales generalmente tampoco son de compartirse habitualmente. El tema de las superficies y la higiene, o sea, cuando uno comparte una superficie, posteriormente hacer una limpieza, donde si uno tiene un objeto, está con la computadora, tiene una notebook o algún objeto, después limpiarlo, si uno, después lo va a utilizar algún otro compañero en esa misma área, ¿no? En el compartir la alimentación, tratar de que cada uno tenga no compartir ningún tipo de vaso ni nada, o sea, todos esos factores en esta gráfica o en este diapositivo están algunos ejemplos de posiciones que a ustedes, los jugadores de fútbol, los pondrían en un alto a moderado riesgo de adquirir la infección. Entonces, todas o este ejemplo de actividades son las que queremos o hay que tratar de evitar para que no se dé ningún contagio. O que si aparece uno, que se dé en el contexto de bajo riesgo. Entonces, seguramente no va a determinar ningún contagio. Sí. ¿Y por qué a veces insistimos tanto en lo de la alimentación o la ingesta de bebidas? Porque esas son circunstancias en las cuales habitualmente, aunque estemos relativamente lejos, las hacemos sin mascarilla, sin el tapaboca. Entonces, el tapaboca, que veníamos hablando hoy desde el principio, cumple una función muy importante y después hay una diapositiva, pero el tapaboca es el principal mecanismo de prevención de que la persona que esté cursando la infección contenga la dispersión, de que el tapaboca me contiene a mí las gotitas que yo estoy largando para todos lados. Entonces, cuando yo como, cuando yo tomo una bebida, son circunstancias en las cuales obviamente necesariamente voy a estar sin el tapaboca. Entonces, son circunstancias en las cuales se facilita la transmisión. Si eso se da en un contexto de estar varias personas y todavía una distancia no buena o no la ideal, eso facilita bastante la transmisión. Y respecto a lo que veníamos hablando, y Santiago hacía referencia a la arenga previa al partido, a ver, nosotros tenemos que saber que aunque todo esto lo tengamos muy metido en la cabeza y nos hayamos ido adaptando a estas nuevas situaciones, tenemos un conjunto de momentos o situaciones en nuestra actividad diaria que nos dejan o nos vuelven mucho más débiles o frágiles, diría yo, a mantener esta cosa de la distancia y digamos, de las medidas de prevención de la transmisión que estábamos hablando. Y eso tiene que ver, una de las cosas tiene que ver fundamentalmente con las emociones. Las emociones habitualmente nos juegan malas pasadas. La alegría extrema o la euforia, digamos, nos lleva a situaciones en las cuales habitualmente esa propia alegría o esa propia euforia nos hace olvidar o perder el control y obviamente no entramos en circunstancias o en exposiciones que pueden ser de riesgo. La otra emoción que obviamente nos juega malas pasadas es el enojo, ¿no? Las calenturas del momento también nos hacen en cierta medida perder la cabeza y descontrolarnos y obviamente no estamos en condiciones o perdemos nuestra capacidad en ese momento de ser reflexivos y de poder mantener estas cosas que estamos hablando. Y hay otras emociones que también nos juegan mala pasada, ¿no? La tristeza nos juega una muy mala pasada. Es habitual que uno cuando está triste o tiene situaciones de tristeza, también se vuelve como muy frágil, muy débil, en cuanto a mantener las precauciones habituales para determinadas cosas. Y esto que se da en el ámbito del fútbol, o sea, porque digo, acá estamos hablando de que si ganás o perdés, digo, tiene un sentimiento, una emoción, o sea que
Por ejemplo, ganar un clásico, ganar un campeonato, te da toda una emoción o una tristeza que indudablemente que los jugadores de fútbol la deben sentir, y también es clave porque en ese momento uno de repente pierde un poco ese sentido y convierte esa exposición de repente a alto riesgo, y bueno, y ya eso se hace más problemático, ¿no? O a veces, como otro ejemplo, compartir en la cancha las botellitas de agua, ¿no? De repente, o los famosos Gatorade, que se comparten, a veces se tira cada uno y la comparten. Eso ya es convertir de repente una exposición que antes de la pandemia que existiera esto es habitual, ¿no? Uno se tira una botella de agua y la comparte con otro compañero y era una cosa habitual, pero que ahora eso hace que el riesgo le aumente a contagiarse, que es lo que en definitiva es el objetivo de la charla y de todo, es que se pueda seguir jugando al fútbol y que la profesionalidad y todo lo que lleva al fútbol y la gente que está atrás pueda mantener su fuente laboral, ¿verdad? No, por eso, otro elemento de alegría y que uno lo ve, es, por ejemplo, el festejo de un gol, ¿no? El festejo de un gol, hasta hace un tiempo era con un abrazo y mucha cosa, y ahora vemos que cada vez, y bueno, y la verdad que uno entiende que sea difícil controlar esa emoción en ese momento. Pero bueno, la verdad es que esta nueva situación nos tiene que llevar a ser mucho más controlados. Y ni que hablar en profesionales que en realidad, como se dijo hoy, están, digamos, en el contexto de su medio de vida también, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que ahí, como dice Henry, ¿no? El tema de su profesión, de la profesionalidad y de su trabajo. Como hoy decía el presidente, de no solo como un medio de deporte, sino como medio laboral para todos ustedes. Bien, en estos casos, en realidad, cuando uno detecta un caso positivo y estuvo expuesto o detectó en su momento con una exposición de moderado a alto riesgo, uno detecta, por eso es importante de repente, tanto capitán, referente, algún cuadro, equipo médico, de los cuadros, tratar de detectar esas situaciones. Entonces, si se da algún contagio dentro de el tipo de exposición, uno va a ser consecuente a la conducta que va a tomar, que ahí está detallada. Entonces, lo que en realidad hacemos hincapié sobre todo es en tratar de evitar estas exposiciones de moderado a alto riesgo. Como decía hoy Henry, llevar todas o convertirlas, todas las exposiciones que tengan cuando están todos juntos o cuando están también en su ámbito familiar, que sean de bajo riesgo. O sea, evitar esto, ¿no? Claro. La idea es esto. La idea es que salgamos de las exposiciones de moderado a alto riesgo y evitemos esto que venía diciendo Santiago, ¿no? Evitar la cuarentena, evitar tener que hacer un hisopado porque tuve un contacto con un compañero de trabajo o una exposición en el entorno y me lleve 7 días esperar ese hisopado para retomar mi actividad en conjunto con el resto del grupo. Exacto. Entonces, esa es la idea. Bueno, acá como decía Henry, en realidad es un gráfico que hoy explicaba bien eso, ¿no? El tema de el uso de la mascarilla y cómo existe, ¿no? De un lado, del lado izquierdo, tenemos personajes que estuvieran o están con la enfermedad y las probabilidades de contagio hacia otras, dependiendo del uso o no de mascarillas, y ahí se ven los porcentajes, ¿no? Siendo a los extremos, en el caso de un paciente con COVID usando mascarilla, a una persona que también usa mascarilla, el riesgo o la probabilidad, digamos, es muy baja, porque justamente esas gotitas al hablar, al cantar, ¿no? Al estornudar, al toser, quedan en la cara interna de la mascarilla. Entonces, tampoco le llegan, y si alguna llega a pasar, tampoco le van a llegar al que tiene usando la mascarilla. Por eso, como medio tan básico, pero sí clave, porque uno lo ve solo como algo así nomás, pero que realmente es una de las cosas que ha demostrado
tener más eficacia en el control de la transmisibilidad, ¿verdad? Y como les decía hoy, en realidad la probabilidad de contagio, cuando la persona que tiene COVID usa la mascarilla, es mucho más baja, que sería la situación azul, que cuando el que usa mascarilla es la persona que no tiene el virus y está expuesta a adquirirlo. Por eso la mascarilla es mucho más efectiva con este criterio que yo les decía hoy de contener la fuente, o sea, de evitar la dispersión desde la persona que está con la infección, y obviamente la situación ideal es la verde de abajo, donde las dos personas, tanto el que tiene el virus como el que puede estar expuesto, los dos están con mascarilla, esa la probabilidad es la más baja. Bien, y esta sería la diapositiva, en realidad, donde haríamos hincapié en todo lo que sean exposiciones o tareas de bajo riesgo, ¿no? En donde ahí está como delimitada cuáles serían esas exposiciones o cómo las denominaríamos esas exposiciones de bajo riesgo. Bueno, son aquellas donde sí estuve con el tapaboca, la exposición es al aire libre, en un espacio ventilado, donde puedo mantener una distancia de 1,5 metros, 2, donde no hay intercambio de alimentos, no hay intercambio de bebida, no hay intercambio de ningún dispositivo, ¿tá? Donde se higienizan las áreas donde uno tuvo contacto, ¿tá? Donde uno la ropa la maneja de forma personal, ¿no? Todas esas formas son las formas de donde uno de repente, si hay un contagio, ¿no? Porque el escenario es, si hay un contagio en estas exposiciones, van a ser de bajo riesgo, entonces no va a determinar una conducta más extrema a posteriori, ¿no? O sea, por eso es que si hacemos o se logran que todas las tareas, exposiciones, sean de esta manera, sean con tapabocas, sean con distanciamiento, sean con el uso de alcohol en gel, sean sin compartir usos de uso personal, ¿no? Si todas esas actividades, más la que alguna que se dé dentro del campo de juego, ¿no? Tratar de que sean todas de este tipo de manera. Porque lo que va a llevar es que cuando si hay algún caso dentro y son todas de bajo riesgo, la conducta ahí va a ser diferente, ¿verdad? La conducta ahí es, no va nadie en cuarentena, se mantiene todas las personas en su actividad, en la situación de ustedes todas entrenando y compitiendo, y bueno, se programa un hisopado eventualmente a los 7 días, si uno juzga que el riesgo de transmisión fue bajo, pero en un contexto de un grupo cerrado, profesional, como es el de ustedes, muchas veces se termina haciendo el hisopado aunque el riesgo sea bajo, porque obviamente las consecuencias posteriores de tener transmisiones y tener otra persona en el mismo grupo que puede estar dispersando son relativamente importantes, porque si yo abro los ojos cuando tengo 2 o 3 contagiados, esa situación es como muy tarde, porque ahí si yo descubro 2 o 3 contagiados y sé que estaban transmitiendo desde 2 días antes de empezar con los síntomas, o de que yo lo descubrí, tuve mucho más personas que estuvieron expuestas. Entonces, esta es la situación ideal. La situación ideal es llevar a todas las exposiciones de bajo riesgo, que sean las menores posibles y que se cumplan con estas cosas en las cuales, diríamos, todos los que estuvieron expuestos son de bajo riesgo y siguen haciendo su actividad. Bien, entrando un poco, haciendo mención, en realidad esto es como también informativo, o para que estén al tanto, si bien se sabe que la prueba ya conocida, que es la PCR, por medio del hisopado nasofaríngeo, hoy por hoy se cuenta con otra técnica, ¿tá? Que es una técnica que también es por medio de un hisopado, pero es una técnica rápida,
¿ah? Lo que busca en realidad es una parte del virus, ¿ah? Que es el antígeno, es una prueba antigénica, detección del antígeno, que ahí en esa gráfica está más o menos explícito cómo tiene más relación, ¿no? En verde, ustedes ven en la gráfica, en verde, en la prueba del antígeno, en qué momentos es positiva. Y ustedes ahí ven que tiene más relación con los periodos sintomáticos y además con el periodo de transmisibilidad. Si ustedes ven la PCR que está en rojo arriba, si bien aparece primero, se detecta primero, dura mucho más tiempo y puede negativizarse, como ya hemos visto, durante semanas. O sea, puede ser negativo durante semanas, pero puede ser positivo durante semanas, pero no transmitir. Porque el periodo de transmisibilidad ya vimos que en promedio, en los casos leves, entra entre 9 y 10 días. Entonces, esta prueba que ya se está utilizando de antígenos tiene muchas ventajas porque es una prueba rápida que demora 15 minutos, 10-15 minutos. En realidad es como si fuera, para todos los que más somos padres, como una prueba de embarazo. Así es, más o menos de forma vulgar, que en 15 minutos está pronto, obviamente que tiene menor costo, permite tomar decisiones más rápidamente, obviamente porque uno tiene el resultado más rápido, y está más en relación el periodo de transmisibilidad, que es uno de los periodos donde sobre todo queremos ver si hay algún positivo de detectarlo en ese momento. Y además que tiene como cierta independencia de no depender de algún laboratorio para hacer la técnica, o sea que como prueba, como estudio para diagnosticar la infección por SARS-CoV-2, tenemos o te podemos contar ahora con la prueba de detección de antígenos que tiene mucha ventaja, ¿no, Henry? Sí, bueno, Santiago resumió ahí las ventajas. Yo creo que es bien pensable que esta técnica, que como decía, es fácil de hacer, que no requiere el envío de la muestra al laboratorio, con lo cual yo la puedo hacer digamos, en el lugar de entrenamiento, o la puedo hacer en otro lugar. Puede ser inclusive una muy buena técnica para hacer lo que llamamos el tamizaje, o sea, para buscar personas asintomáticas en algunos grupos cerrados, como puede ser el grupo de deportistas. Y de hecho, ya se está empezando a usar con ese criterio y se ha usado en otras instancias de deportes en otros lugares del mundo. O sea que es una cosa que probablemente la podamos empezar a usar, y esto creo que nos ayudaría mucho. Por otro lado, seguramente alguno de ustedes escuchó, o quizás alguno inclusive le pueden haber hecho, pruebas que lo que buscan son anticuerpos. Cuando hablamos de pruebas que buscan anticuerpos, lo que busca es saber si una persona estuvo expuesto al virus y el sistema de defensa, el sistema inmunológico de la persona, formó anticuerpos contra el virus. Formar anticuerpos quiere decir que las defensas reconocieron al virus que había llegado al organismo y unas células del organismo se activaron y fueron capaces de formar esta sustancia que se llaman anticuerpos. Como ustedes ven acá, esas pruebas son tardías. Lo único que me dice, y yo en general las detecto a partir del día 12 o 14, lo único que me dice es que esta persona ya tuvo exposición al virus. Pero en ese sentido, el periodo de transmisibilidad y el riesgo de exposición de los otros ya pasó. Entonces, es como una muestra, es un estudio que en realidad es tardío y que no me permite detectar a la persona que está contagiando, sino me permite reconocer que ese contagio probablemente ya ocurrió y que ya tuve otros en el plantel o en el equipo que sea que estuvieron expuestos al virus. Entonces,
esas técnicas, si bien son muchas de ellas con un pinchazo de sangre y son relativamente fáciles de hacer, tan fáciles que no requieren un hisopado nasofaringio, tienen este problema. Yo en realidad no estoy detectando a las personas que están dispersando el virus o eventualmente contagiando, sino estoy detectando a las personas que ya estuvieron expuestas. Me puede servir para alguna cosa puntual, si yo quiero saber quiénes ya tuvieron exposición al virus en un momento, pero no me sirve como una estrategia para saber quiénes están contagiando en este momento. Bueno, en realidad hay algún tipo de conclusiones, pero creo que como fundamental, las cosas como veníamos hablando con Henry, y que hemos charlado ya varias veces, es tratar de que, bueno, se siga con las actividades deportivas, ¿ah? Tratar de reconocer tanto que todos, el plantel, reconozca las exposiciones o se dé cuenta de qué tipo de exposición está y remarcársela a algún compañero o no, eso es fundamental. Creo que en la actividad deportiva, como cualquier profesional, como somos nosotros en la actividad médica, ustedes como deportistas, remarcárselo al compañero, creo que eso es fundamental. Es de buen compañero. Es de buen compañero, como dice Henry, remarcarle en alguna situación, che, no te pongas, bueno, mirá, creo que es, aparte en el sentido, como decíamos hoy, de tratar de que se mantenga su actividad laboral. Esto es una de las claves de esto y de la clave de la charla, y que se mantenga todo esto y que podamos seguir trabajando de esta manera, es para que se mantenga la actividad laboral. Y en este momento, en esta circunstancia, en el hoy, en el Uruguay, es que todas las exposiciones que tengamos, y más ustedes, que generalmente son más de un grupo cerrado, sean de bajo riesgo, y que determine que si hay una infección, no tenga que aislarse todo, ponerse todos en cuarentena. Eso es como lo fuerte, y creo que tenemos que acudir a la profesionalidad de todos, de que en todos acá, si vos seas jugadores de fútbol de primera división, de segunda, o jugadores de la C, como o yo les menciono porque estoy acostumbrado a decirle la C, que también dependen de esto, y que es clave para que la actividad siga y todos sigamos trabajando. Y entonces el fin o las conclusiones que están mencionadas ahí, más allá de estar mencionadas, reforzarlas desde el punto de vista de conceptual, y apelar a la profesionalidad, al compañerismo, para que en definitiva todos sigan haciendo su actividad deportiva como profesionales y además laboral. Sí, bien, gracias Santiago, yo creo que está. A mí hay una cosa que también me parece que es importante recalcar o por lo menos transmitir, es que uno puede tener la fantasía quizás en algún momento de que si tuve un contacto, una exposición de riesgo, si la oculto, capaz que me dejan seguir jugando o me dejan seguir yendo a practicar, o que tuve algún síntoma leve que se me pasó. En realidad, cuanto antes alguien se hisope, es mejor, por cualquiera sea el resultado. Es mejor si el resultado es positivo y es mejor si el resultado es negativo. Si el resultado es positivo, es mejor porque esa persona va a poder identificar a las otras personas que expuso, y además, si yo la detecto tempranamente, evito otras exposiciones. O sea, evito que otros compañeros eventualmente puedan estar expuestos. Y además, cuanto más temprano se detecta en personas asintomáticas, más rápido se va a poder reintegrar. Porque lo peor que me puede pasar es que yo lleve 8 o 10 días asintomático y me entere que tengo el virus 8 o 10 días después, con lo cual después la cuarentena, el aislamiento que voy a tener después va a ser de 10 o 14 días más. Entonces me voy a perder 20 o 25 días, cuando en realidad me había podido perder 10. Entonces, esto es otra cosa que me parece que hay que entender, que cuanto más rápido yo me hisope si tuve una exposición,
o más rápido me hisope si tuve algún síntoma, es mejor, porque eso hace que me voy a poder reintegrar antes, casi con toda seguridad, y que también evito la transmisión a otros compañeros que eventualmente pueden tener una exposición si yo seguí trabajando con algún síntoma leve o, digamos, le di poco valor a algunos síntomas que pudieron ser de poco tiempo. Sí, y ahí creo que es clave tanto como decíamos hoy, tanto los compañeros como el personal médico de tanto los cuadros de fútbol, en detectar rápidamente si lo ven alguno que, che, tenés algún síntoma, te veo diferente o algo, estás con tos o algo, rápidamente eso, y tratar de, como decía eso, no minimizar algunas cosas, de que bueno, si me quedo con esto me escondo, voy a jugar, porque después en definitiva puede ser perjudicial para el resto del cuadro, o sea que apelar a esa, creo que solidaridad entre todos, y que en realidad tratemos de que, bueno, ahí vino a un compañero de generación, el doctor, además de mi cuadro, el doctor Santiago Lucy, ¿cómo le va? El médico de mi cuadro, el Centro Atlético Fénix, ya pasó a decirlo, y hay algunas preguntas ahí, no, pero sobre todo recalcar eso de que la profesionalidad, ¿no? Y si ver que uno de repente está haciendo alguno mal o algo mal, remarcarse al compañero, porque en realidad lo que tiene que buscar lo mejor para el resto del plantel. Bien, acá tenemos algunas preguntas en el chat. Una que viene de Antonio Lopetegui y dice: buenas noches, soy entrenador, quería consultar, en el caso de que alguno de los jugadores sea positivo COVID asintomático, ¿tiene algún riesgo grave para la salud en el periodo en el cual no nos damos cuenta, debido a que va a estar en alto rendimiento? Muchas gracias. Bueno, la verdad es que no hay muchas publicaciones que yo conozca, pero en principio el asintomático por hacer deporte, no hay mucha cosa escrita de que por eso le aumenta el riesgo de tener después una forma sintomática más importante. Yo no he leído nada. Sí es cierto que las personas que sí tienen síntomas, y eso pasa con otras enfermedades infecciosas, el seguir haciendo actividad física, el seguir haciendo actividad laboral, o el de exponerse a contextos ambientales que sean adversos, puede hacer que la enfermedad después sea más grave, eso sí. O sea, alguien que empieza con síntomas de una gripe y sigue haciendo actividad, o se expone al frío, o se expone a otro contexto adverso, tiene más probabilidad de que esa gripe pueda evolucionar con complicaciones. O sea que la pregunta, si bien hace referencia claramente al asintomático, yo diría que respecto al asintomático no tenemos información, y hasta donde yo sé, no hay nada que diga que por seguir con actividad le va a ir peor, no he leído nada. Sí, para el que tiene síntomas. El que tiene síntomas, de preferencia, no tiene que hacer actividad física, tiene que guardar reposo, tiene que tomar medicamentos para bajar la fiebre, para calmar el dolor. Lo preferible es el paracetamol, el Solven o algún otro, y tiene que consultar a su médico, obviamente al médico de su equipo deportivo y eventualmente al médico de donde se atienda, de su prestador. Pero para el asintomático me parece que no. Después tenemos otra pregunta que viene de Boituret, que también le agradecemos la pregunta. Dice: sería bueno conocer cómo y dónde se pueden realizar las pruebas que detectan antígenos. Bueno, las pruebas que detectan antígenos ya están disponibles. Son las que el Ministerio de Salud Pública hace unos días hizo, digo unos días, pero fue a primeros días de enero ahí. El Ministerio de Salud Pública hizo una gran compra, la OPS donó
40.000 o una cosa así, el ministerio compró otro tanto, y el ministerio ya hizo una distribución de eso a los prestadores de salud, o sea, los hospitales, las mutualistas y eso, para uso asistencial, o sea, para el uso de diagnóstico de la enfermedad en las personas que están consultando en esos hospitales o en esas mutualistas. Pero también están disponibles por los importadores y por otras personas que venden insumos médicos para su utilización, digamos, fuera del contexto asistencial exclusivo que fue lo que distribuyó el ministerio. Hay, en principio, hay más de una disponible, pero la marca comercial que está más validada y que sobre la cual hay más publicaciones son de marca Abbott. Viene la caja que tiene 25 test. La caja tiene los 25 hisopos, las 25 kits para hacer el test, tiene 25 tubitos, que son en los cuales se pone y tiene un líquido. El líquido se pone adentro del tubo, se hace el hisopado a la persona, el hisopo se pone adentro de ese tubo y se quiebra, viene marcado para quebrar, se vuelve a tapar, se sacude para que, digamos, la muestra que está en el hisopado se despegue y quede en el líquido, y con ese líquido después, ese mismo frasco, que es un frasco de plástico, se usa como un cuentagotas y se hace un test como el test de embarazo, como el EVA-test o los otros test. Es una corrida en un papel, como ustedes saben, el test de EVA-test, y tiene que marcar las 2 rayas para que sea positivo. Es un test muy sencillo, lo puede hacer cualquier profesional de la salud, lo puede hacer un médico, lo puede hacer un licenciado de enfermería, y también lo puede hacer un enfermero. Y también lo pueden hacer otros profesionales. De hecho, estos test en algunos lugares en el mundo se autorrealizan, ¿no? Claro, ¿sí? Se manda el test a la casa, la persona sigue las instrucciones y lo hace, y la misma persona puede hacer la lectura. Entonces, estos test, bueno, hay la posibilidad de probablemente incorporarlos para este test de tamizaje que estábamos hablando. Sobre eso vamos a seguir trabajando. Bueno, las preguntas que habían en el chat eran esas. No sé, estamos ya casi pasadas las 9:20, pero bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Santiago Lucy, acá del Centro Atlético Fénix. ¿Cómo va, Santi? ¿Todo bien? Muchas gracias por la presentación y bueno, básicamente un poco, para no repetir lo que comentaban, pero preguntarles acerca de alguna otra situación que se puede dar en el diario vivir, digamos, de un entrenamiento, de lo que pueda ser de un contacto estrecho. Pensando siempre que se pueda realizar el protocolo de manera ideal, aparte de un compañero de vehículo o aparte de un médico, un fisio, un kinesiólogo con un jugador, ¿qué otras situaciones a usted le parecen que pueda ser consideradas de contacto estrecho a la hora de aislar o bueno, de lo que sea? Muchas gracias. Bien, vos hacías referencia ahí al contacto de un médico, de un fisioterapeuta, creo yo, ¿no? En realidad yo creo que mismo el contacto de masajes o ese contacto, en realidad, si se hace con las precauciones, no tiene por qué ser necesariamente un contacto de alto riesgo. O sea, si el masajista
estuvo con guantes o se hizo una adecuada higiene de manos y se hizo una adecuada higiene de manos, y los dos estuvieron con mascarilla, no tiene por qué considerarse necesariamente una exposición de alto riesgo. Si dos personas comparten un vehículo, como tú decías, pero en realidad van las dos con mascarilla, con la puerta del vehículo bajo, se hicieron higiene de manos con alcohol gel cuando llegan al auto, cuando se bajan del auto se vuelven a hacer la higiene de manos, necesariamente no se tiene por qué considerar eso como una exposición de alto riesgo, ni siquiera de moderado riesgo para arriba. O sea, esos ejemplos que vos pusiste me parece que vienen muy bien para entender que nosotros deberíamos poder tener el control de convertir todas esas exposiciones que a priori uno diría las puedo considerar de moderado riesgo para arriba, en exposiciones de moderado riesgo para abajo, si yo tomo las precauciones estas que hablábamos ahora. Mientras hablaba contigo estaba pensando en otras exposiciones que uno diría que a priori uno podría considerar de moderado riesgo para arriba en las circunstancias de ustedes. Pero capaz, y esto es una cosa que yo inclusive la proponía para alguna instancia futura, pero ustedes lo pueden hacer, capaz que una de las instancias que se pueden hacer adentro de los equipos justamente es esa, es pensar entre todos en una especie de taller cuáles son las otras circunstancias en el convivir de los grupos que ustedes las valoran a priori como de que serían de un riesgo moderado para arriba, y qué medidas tomar para convertir esa circunstancia en un riesgo bajo. No sé si, pero es como una actividad de taller que la pueden hacer hacia adentro los grupos y que puede contribuir a, digamos, enriquecer esta discusión que estábamos teniendo ahora. Capaz que él identifica alguna. Capaz sí, que Santi, capaz que tú, como estaba hablando, digo, a modo de ejemplo, como decía Henry, si tú lográs identificar alguna otra, pero creo que los ejemplos que diste fueron claves, ¿no? Y el ejemplo, por ejemplo, del médico, al examinar con guantes, que capaz que no lo mencionamos, el uso de los guantes, tanto para examinar, es fundamental. Y creo que puede ser un ejercicio ese de hacer, entre todos, decir, bueno, ¿cuáles piensan que puedo hacer dentro del plantel alguna exposición que sea de más alto riesgo? Porque aparte cada plantel se debe manejar en alguna circunstancia media diferente, que eso puede aportar a después ver, pero en principio son las que nosotros, en principio, más nos damos cuenta en los vestuarios, en áreas cerradas, ¿no? Cuando se comparten utensilios, todas esas cosas. Pero creo que puede ser un ejercicio bueno el hecho de que propiamente cada plantel identifique esas exposiciones de alto riesgo, las comenten y se busque dentro, obviamente, trabajando en conjunto, alguna medida que pueda llegar a esa exposición, convertirla en bajo riesgo. Sí, Santi, nosotros, digo, pensando en lo que puede llegar a ser el día de mañana, digamos, un paciente positivo y aislar o en cuarentenar a compañeros o a gente del staff, básicamente son las situaciones que contemplamos, que ponderamos que puedan llegar a ser de contacto estrecho. O sea, como decían al principio de la charla, y es una ventaja, una gran ventaja que tenemos, que la cancha no contagia. Claro, eso es fundamental. Adentro de la Entonces, bueno, cancha, si se cumple todo como debe ser, y desde ese lado nosotros tenemos que dar las garantías para que así suceda. ¿Qué otra circunstancia, digamos, pueda llegar a considerarse un contacto estrecho para poder, digamos, aislar a otra persona o otro futbolista o otra persona del staff? Bueno, hay algunas circunstancias que
capaz que hoy no se están dando, o, digo, pero a ver, el compartir una habitación durante el sueño, por ejemplo, entre dos personas, esa es una situación porque vas a estar mucho tiempo, supongamos que en una concentración, dos personas comparten la misma habitación, y uno da positivo. Bueno, esa es una circunstancia en la cual yo veo que o pones a la gente en habitaciones separadas necesariamente, y cada uno tiene una habitación individual, y si no tenés esa posibilidad, bueno, esa exposición, si al otro día dos que durmieron en la misma habitación, uno te da positivo, 6, 7 horas de sueño compartiendo la misma habitación, sí, esa es una situación que prácticamente, vista así, yo te diría casi que condena al otro a una cuarentena, ¿no? Seguramente hay otras. Lo que pasa es que... Mira, podemos ir también pensando a medida que va, pero ese ejemplo que dice Henry también puede ser clave porque generalmente en las concentraciones se duerme de a dos, ¿no? Pero esa podría ser otro ejemplo de situación que lo exponga más. Y por ejemplo, bueno, después, como mencionamos, dentro de la cancha mismo, como decía vos, que no es un lugar de contagio, situaciones, bueno, como el festejo de un gol, entre que haya mucha emoción por ese gol, de repente de mucho amontonamiento, que se hace mucho, que generalmente no se está haciendo ahora, pero bueno, a veces depende de las circunstancias de cada partido y qué es lo que se está jugando cada equipo, porque eso también pesa, ¿no? Porque cada cuadro se está jugando o quedar en primera o ganarse el título, y cada gol puede representar, como hablábamos hoy, una emoción tremenda que lleve al abrazo de todo el plantel, de todo el cuadro, y eso también exponga una situación de alto riesgo. Por eso hoy lo que decíamos de las emociones, pero creo que es también un ejercicio para nosotros, Henry, pensar o alguna otra situación que se dé dentro del ambiente futbolístico, dentro del ambiente de ustedes, de cancha, vestuario, lugar de masaje, musculación, que podamos identificar. Pero a modo grosero era tratar de que hacer o identificar o hacer entender que habiendo contagios en situaciones de bajo riesgo, no tienen por qué el resto quedar en cuarentena, ¿no? Como para que, digamos, la actividad siga y desde el punto de vista laboral todos mantengan su trabajo, ¿verdad? Bueno, bien, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bien, no tenemos más consultas acá en el chat. Muchas gracias a los doctores. Ahora, para dar cierre a esta reunión, le damos la palabra a Matías Pérez, si está por allí, Matías. Aquí estoy. Buenas noches para todos. No había tenido la oportunidad de prender la cámara, pero estuve muy de cerca escuchando la charla, y aprovecho para agradecerle a los doctores, a Henry y a Santiago por su disposición, por esta linda exposición que han hecho. Creo que es muy importante para todos los que participamos el día de hoy tener mayor conocimiento de lo que estamos viviendo, una situación totalmente extraña y que ninguno de nosotros estábamos acostumbrados. Desde la AUF lo que hemos intentado hacer desde el inicio de la pandemia es poder seguir con el fútbol, que son fuentes de trabajo para todos nosotros. Es importante, sin descuidar también la salud de nuestras familias y de todos los actores del fútbol que están en juego. Entonces yo creo que esta instancia es muy enriquecedora para todos los que formamos parte del mundo AUF, clubes, jugadores, doctores, dirigentes que dejan tiempo de su casa para que esto siga funcionando. Así que bueno, esperemos que esta parte del año la podamos llevar de la mejor manera posible, teniendo en cuenta todas estas recomendaciones. Y bueno, decir, antes de darle la palabra a Victoria Díaz, que la Asociación Uruguaya de Fútbol está a entera disposición de todos los actores para consultas, para trabajar en conjunto, para lo que necesiten. Y bueno,
ojalá que podamos terminar los campeonatos y que tengamos los menos contagios posibles y que bueno, hagamos caso a todas estas recomendaciones. Así que desde acá, de la parte del Ejecutivo, que está Andrea Lanfranco también acá, compañera mía, te queremos agradecer a todos los que participaron hoy y bueno, seguir adelante y esperemos que lo podamos llevar de la mejor manera posible. Gracias, Matías. Bueno, buenas noches para todos y muy agradecidos desde el grupo de trabajo de la asociación de que estén todos presentes. Varias cositas para avisarles a los clubes. Esta charla fue grabada, se les va a hacer llegar para que ustedes puedan compartir con los compañeros que no pudieron estar presentes, que eso nos parece muy importante. Se les va a llegar en el correo del día de mañana seguramente. Por otro lado, también contarles que la AUF ya nos estamos moviendo por el test de antígeno. Antes de que el Ministerio de Salud Pública lo repartiera a las mutualistas, nosotros ya habíamos tenido reuniones y también con la asesoría de los doctores estamos viendo la posibilidad de comprar los test de antígenos. Estábamos con los PCR, como ustedes saben, pero eso es muy costoso y la idea nuestra es poder testear cada vez más para que el control sea cada vez mayor. Entonces es importante que ustedes sepan que los test de antígenos los vamos a tener y que nos van a tener que ayudar muchísimo ustedes porque, como ustedes saben, son los clubes que van a tener que poder utilizarlos directamente a través de los doctores y que nos van a ayudar a cómo encaminar también esa implementación del nuevo test. Así que tenemos una etapa nueva por delante, pero que ya estamos trabajando en ello desde hace bastante tiempo. Que eso es importante por la pregunta del doctor Beituret, así que la AUF ya está trabajando en eso, ya hemos tenido reuniones con los laboratorios y mismo con el Ministerio de Salud Pública por ese tema. Por otro lado, contarles que también vamos a ir con charlas, porque nos parece muy importante el tema de la prevención. Les pedimos disculpas si vamos a ser pesados, pero bueno, para nosotros cada determinado tiempo volver a hablar del tema nos parece que es importante y que tenemos la responsabilidad desde la asociación de hacerlo. Sabemos que los clubes lo hacen, pero también me parece que entre todos, si lo hacemos entre todos es mucho mejor. O sea que las charlas van a continuar, vamos a buscar más herramientas para poder seguir con la prevención. Y como decía el doctor Albornoz, lo que buscamos es evitar hacer determinadas cosas para no caer en los contactos estrechos, de esa forma que la pueda continuar y poder seguir jugando al fútbol. Así que nada, desde la administración de la AUF muy agradecidos, agradecer también a Rafael Peña, que es quien está en contacto con todos ustedes, y bueno, estamos a las órdenes para cualquier consulta y lo que ustedes necesiten. La asociación siempre está abierta para lo que necesiten. Así que muy agradecidos por la presencia de los que estuvieron hoy. Nos vemos en la próxima charla, si Dios quiere. Bueno, doctores, muchas gracias. Seguimos trabajando con las charlas, con esta idea de hacer capaz que talleres para que los propios jugadores nos puedan decir cuáles son qué es lo que se hace para llegar al contacto estrecho, que nadie mejor que ellos saben qué es lo que se hace en los vestuarios o fuera en las canchas. Seguimos trabajando con el test de antígeno para poder llegar a él. Y muy agradecidos de parte de la asociación y de toda la familia del fútbol que nos hayan acompañado en el día de hoy, ¿no? El tiempo de ustedes sabemos que vale muchísimo y bueno, para nosotros es un honor poder contar con personas con el conocimiento que tienen ustedes, así que nos quedamos tranquilos de que por lo menos estamos haciendo las cosas bien y bueno, si Dios quiere vamos a poder terminar el campeonato clausura y poder comenzar en marzo con todos los campeonatos que se tengan que comenzar. Así que Henry y Santiago, muchas gracias por el tiempo de ustedes. Gracias bueno, a todos. Por haber estado también y a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos.